Bienvenidos. Ahora hablaremos sobre los métodos de investigación. El término método proviene del griego meta, hacia, y odos, camino, lo cual sugiere que su significado sea el camino más adecuado hacia un fin. Es decir, que un método es un procedimiento que elegimos para obtener un fin predeterminado. En consecuencia, los métodos de investigación son los distintos modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica, atendiendo a las necesidades de la misma, o sea, a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar. Existen diferentes métodos que se pueden utilizar en la investigación. Entre los más utilizados se encuentran el científico, experimental, empírico-analítico, lógico-inductivo, lógico-deductivo y de observación. Un perfecto ejemplo de ello es el método científico, una serie de procedimientos de tipo lógico y experimental que permiten comprobar una hipótesis mediante experiencias controladas, replicables y precisas, o sea, mediante eso que conocemos hoy en día como ciencia. Se comienza por observar la realidad, para luego plantear una pregunta, generar una hipótesis, que sería la posible respuesta a la pregunta planteada. Después se conduce el experimento, se buscan las conclusiones y se reportan los resultados. Los niños viven a diario el método científico. El método empírico-analítico es un método de observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto en un contexto determinado. A partir de la observación de la experiencia, es posible establecer deducciones al analizar los datos recogidos mediante la observación. El método empírico-analítico aborda la realidad de los hechos que son observables, cuantificables y medibles. Es un método que contrasta sus hipótesis de una forma rigurosa a través de la demostración científica que determina si dicha hipótesis es verdadera o falsa. Para verificar la hipótesis o refutarla se llevan a cabo diferentes experimentos. El método experimental, también conocido como científico experimental, se caracteriza porque permite que el investigador manipule y controle las variables de una investigación tanto como pueda, con la intención de estudiar las relaciones que existen entre estas con las bases del método científico. Se trata de un proceso que se utiliza para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir e integrar conocimientos previos. Se utiliza en la investigación científica y se basa en la observación sistemática, la toma de mediciones, la experimentación, la formulación de pruebas y la modificación de hipótesis. Este método general se lleva a cabo en las diferentes ramas de la ciencia: biología, química, física, geología, astronomía, medicina, etc. La principal característica del método experimental implica la manipulación de las variables. Gracias a esto es posible observar y registrar las conductas de dichas variables, para así anticipar resultados y explicar comportamientos o circunstancias. La observación como método consiste en la utilización de los sentidos, para obtener de forma consciente y dirigida, datos que nos proporcionen elementos para nuestra investigación. Constituye el primer paso del método científico, que nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple. El observador, si bien cumple un rol activo, no interactúa con el objeto de su observación, sino que recolecta datos y patrones de conducta. En algunos casos, cuando se trata de sujetos, estos pueden saber que están siendo observados, o desconocerlo. La observación puede realizarse en su ámbito natural o en el laboratorio. La observación puede ser efectuada por seres humanos, o por dispositivos mecánicos. El método inductivo, que parte de premisas particulares para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, premisas: las rosas amarillas huelen bien, las rosas blancas huelen bien, las rosas rojas huelen bien. Conclusión: todas las rosas huelen bien. El método deductivo, que parte de un principio general, para arribar a conclusiones particulares. Por ejemplo, premisas: todos los hombres son racionales, Pedro es hombre. Conclusión: Pedro es racional. El método lógico-deductivo consiste en aplicar principios generales a casos particulares, a partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por 1.
encontrar principios desconocidos a partir de los ya conocidos, y 2. Descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Estos no son los únicos métodos que existen, por lo que puede realizar una investigación sobre el tema y ampliar sus conocimientos. Gracias por acompañarme en esta experiencia de aprendizaje.